Te saludo, querido Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querido Pedro. ¿Cómo amaneció México el día de hoy? Cuéntame. Pues mira, como dirían los hermanos Carrión, entre la lluvia y mi llorar. Entre la lluvia y tu llorar, madre santa, en medio, justo al centro de donde no queremos estar. Exactamente. En el centro de la polémica. Fíjate, Pedro, cómo pues ya empieza a recular la Secretaría de Hacienda con las expectativas de crecimiento. Escuché que hace rato estaban hablando de eso y a mí me gustaría profundizar un poco y explicarle al público cuál es la disputa que estamos viviendo en este momento, porque todo este asunto de la Secretaría de Hacienda y los bancos y la expectativa de crecimiento del país tiene obviamente dos lecturas, ¿no? La lectura económica, la lectura que hacen los economistas, que tiene que ver con las posibilidades reales de nuestra economía de crecer y de generar más empleos, de generar más riqueza para repartirla entre todos los mexicanos, digamos, para hacer, hoy seremos muy de izquierda en ese sentido. Si no hay crecimiento, si no generan riqueza el país, las empresas, si no pagamos impuestos, etcétera, etcétera, si no se vende más petróleo, pues no hay dinero en nuestra economía para repartir entre todos, no alcanza ni para los que tienen empleo y quieren crecer por sus propias manos, ni para aquellos que han sido desfavorecidos por la economía, por el mercado y que necesitan ayuda del gobierno. Es decir, no hay crecimiento de parte de las empresas y no hay crecimiento de parte del gobierno. Estos números de las expectativas de crecimiento los genera pues un grupo de economistas, muchísimos analistas que hacen grandes especulaciones y que hacen grandes, no especulaciones, perdón, que hacen grandes, grandes cálculos aritméticos y científicos, econométricos, para definir y para adivinar, tratar de adivinar cuánto va a crecer la economía. Pues bueno, todos los técnicos, incluidos a partir de hoy, los técnicos de la Secretaría de Hacienda, habían coincidido en que nuestra economía estaría desacelerándose. Para que nos demos una idea, ¿qué quiere decir esto? Estamos creciendo más o menos, poquito menos del 2% en el último sexenio. ¿Esto qué quiere decir, Pedro? Que si cada año, suponiendo, ¿no?, la población creciera en un 2%, apenas nos alcanzaría con el crecimiento de nuestra economía para mantener a los nuevos mexicanos que nacen. No sé si me explico con este ejemplo. Supongamos que somos 100 personas viviendo en esta casa y producimos 100 manzanas. Si fuéramos 102 personas, necesitaríamos 102 manzanas para que todos comiéramos. Bueno, lo que sucede cuando la economía crece al 2%, como está creciendo en México, y la población crece a un ritmo mucho más acelerado, pues la economía no le alcanza a todos los mexicanos que van naciendo para subsistir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas teorías que los economistas hacen se resumen en las expectativas de crecimiento económico. Esto es, ¿cuánto creen los economistas? Es decir, ¿cuántas manzanas creen los economistas que vamos a tener el año que entra para mantener a todos los mexicanos? Hasta ahí la disputa técnica, ¿no? Y en la técnica pues ya no hay disputa, porque a finales del año pasado comenzaron las calificadoras a advertir que México podría estar en riesgo de una recesión. A principios de año Merrill Lynch dijo que íbamos a crecer a menos del 2%. Merrill Lynch, López Obrador le contestó que estaban locos, que las calificadoras no tomaban en cuenta la corrupción, que se iban a sorprender, etcétera, etcétera. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, han ido rodando como calabazas las opiniones técnicas, y de bajada las calabazas ruedan, lo hemos dicho aquí, y todos coinciden que la economía no va a crecer como lo prometió el presidente. A pesar de ello, el presidente, y vamos a la otra disputa, la disputa por la opinión pública y la disputa
por la disputa política, la disputa por el voto y por la aprobación electoral, el presidente dice y sigue diciendo en su discurso que la economía favorecerá a la mayoría de los mexicanos, que la economía seguirá creciendo, que habrá inversión, que habrá inversión y que con todo el gasto social que se está haciendo, la economía crecerá. Y yo pienso que en cierto sentido, Pedro, si lo analizamos a profundidad, el presidente no le está mintiendo a su electorado, efectivamente. Su electorado tradicional, el electorado del presidente, el que le dio el voto, y el electorado que busca mantener y retener a través del partido Morena, verá que su economía crece, ¿no? Verá que su economía crece. ¿Por qué? Porque será el principal beneficiario de el gasto público a través de los nuevos programas sociales. Entonces, el presidente pues no le está mintiendo a su electorado cuando dice la economía va a crecer, porque además lo dice claramente. Ya salieron las becas para los jóvenes, se está repartiendo, este año hay más ¿cómo se llaman? Pensiones para adultos mayores que nunca, ya viene el apoyo directo a las madres, cancelando las guarderías, etcétera, etcétera. Efectivamente, el presidente no le está mintiendo a su electorado, le está diciendo la verdad, tu economía va a crecer a través de los apoyos sociales. Esto no quiere decir, Pedro, que esté bien o mal el presidente, simplemente tenemos que entender que el presidente juega en la cancha de lo político, el presidente juega al béisbol y sabe tirar, es un pitcher extraordinario y sabe tirar las curvas, ¿no? Es como de estos pitchers mañosos, ¿no? Que te tiran la curva y te tiran la recta y que te traen jugando. El presidente juega al béisbol y el presidente cuando dice que la economía va a crecer, está hablando de su electorado. No está hablando de los números macroeconómicos ni de lo que dicen las grandes calificadoras. Otra vez, Pedro, tengo que decirlo, el gran afectado, la clase media. ¿Por qué? Porque las empresas tienen su cobertura, crezca o decrezca la economía, las empresas tienen su cobertura, y las empresas, para hacer más dinero o para sobrevivir esta desaceleración económica que se nos viene, tienen dos opciones: o recortar gastos, que eso incluye despedir gente, dejar de gastar en temas de derechos laborales, etcétera, o subir sus precios. En ambos casos el gran afectado es el empleado de clase media, por supuesto, o el consumidor, que verá que verá un poco inflados los precios en algunos casos. Sí, claro. Hasta aquí mi comentario, mi querido Pedro, espero que te agarre de buenas y bien, hombre. A ti ya te está llegando, tú ya pasas como adulto mayor, mi querido Pedro. Sí, claro, ya te toca tu bono. Ya me toca una lana. Oye, fíjate cómo son las cosas aquí, Sarub y yo, no somos los olvidados también, ¿no? Las grandes mayorías no somos beneficiarios. El hombre de mediana edad. Ya vendrá un López Obrador dentro de 20 años, no te preocupes. Vamos agarrando reservas, mi mira, oye, dentro de 20 años ya vamos a estar más cerca de la pensión, mejor nos quedamos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, querido Pedro. Que pasen buen día, Beto.